Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. El día de hoy voy a realizar la presentación del libro Derechos Políticos de las Mujeres entre la inseguridad y la violencia política de alto riesgo, a través de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, comprometida por combatir la violencia de género desde los espacios locales. Nos ha convocado la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre. Con este motivo hablaré sobre esta investigación que está impulsada a partir de la Asociación de Concejalas de Bolivia, desde el año 2002 a la fecha, lo cual ha significado alrededor de 12 años de estudio y de cuyas experiencias, prácticas y procedimientos propios, todos recogidos e interpretados, han sido volcados al libro, denominado Derechos Políticos de las Mujeres, como mencionaba. Ha sido impulsado también desde el órgano electoral en Bolivia y las magistradas de Latinoamérica y el Caribe. Hablaremos sobre la participación política como un derecho fundamental de cada mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de cada persona a participar en los asuntos políticos y a elegir y ser electa para ocupar cargos públicos, el derecho de cada mujer a participar en los asuntos de su país. También se afirma en la Carta de Derechos Humanos y en el Pacto contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Aunque el derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos se reconoce en diferentes instrumentos internacionales y nacionales, a muchas mujeres en todo el mundo se les impide a participar plenamente en foros políticos e incluso se les niega la igualdad de sus derechos ante la ley. Las mujeres tropiezan con grandes obstáculos al pleno goce de sus derechos humanos, experimentan variadas formas de discriminación, generalmente carecen de acceso a la educación, la atención de la salud y las tierras, acceso a espacios de decisión y el ejercicio del poder. Sufren de pobreza en la medida desproporcionadamente alta y son víctimas de actos de barbarie, como la violencia en el hogar, feminicidios, femicidios y los abusos sexuales o el acoso y la violencia política, en los cargos y en el desempeño públicos. Es decir, que las funciones de las mujeres se han visto perjudicadas y corren un alto riesgo, debido al efecto combinado de la subvaloración de sus capacidades, su transformación en economías monetarias, el cambio de las estructuras locales sociales y de adopción de decisiones, y la falta de reconocimiento político en el contexto del Estado. El espacio político abierto por la legislación formalmente a partir de los años 90 ha representado oportunidades y desafíos, pero con efectos adversos y perversos, en contra de las mujeres que participan en la política y ejercen la función pública. Participar en política desde la candidatura hasta la elegibilidad es el ejercicio de estas, en sí misma, no posee una esencia que le atribuya ciertas bondades, así como ciertas perversidades. Tampoco las mujeres poseen una esencia femenina que se le atribuye o garantice su representación económica, política o social, con cualidades inmejorables. Pero sin duda es un derecho como un ámbito relevante y estratégico para todas las mujeres, así como en la profundización de la democracia más participativa, más directa e incluyente, y la buena gobernabilidad. Las oportunidades de empoderamiento que les ofrecen a las mujeres los espacios políticos públicos multinivel, es decir, en los diversos niveles del Estado, están comprobados en variados casos y experiencias. Hay una paradoja, como dice Masolo, que caracteriza las relaciones entre las mujeres y los gobiernos autonómicos, la que enseña no por cercano, lejano, es más accesible, siendo los distintos niveles de mandato las instancias de representación política y de gobierno, representativo, participativo, directo y como en Bolivia, comunitario, actualmente más próxima y tangible a la ciudadanía. No han facilitado el mayor acceso de las mujeres a los cargos de representación y dirección, especialmente en los cargos como los mandatos y las alcaldías, en los cargos de alcaldesas. En Bolivia,
año tras año, cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública y ocupan espacios políticos sufren acoso y violencia política por motivos de género, que representan el quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles. Paulatinamente se ha ido generalizando y ha sido tolerado social y políticamente. La violencia contra las mujeres autoridades que ocupan cargos y funciones públicas electas por voto popular generan cuestionamientos en cuanto al avance y desarrollo legislativo frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad de los mismos para su cumplimiento. En consecuencia, el acoso y la violencia política se constituyen en un problema de toda la sociedad, más aún de instancias instauradas como los medios que deben garantizar la transparencia y los derechos electorales de todas y todos en el ejercicio político, y todo el ciclo electoral, que puede manifestarse bajo diferentes formas. En este caso se presentan en la esfera pública bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos y otros abusos considerados no muy graves, ya que ante la vista de todos, la violencia de género es considerada como natural, debido a los patrones patriarcales y machistas que aún persisten en nuestros países. En este sentido, el estudio de Vela, ¿no?, realiza un balance del estado de situación que servirá para su tratamiento y agenda pública de este tipo de violencia hacia las mujeres, instando al Estado, que es el garante de los derechos, a adoptar una posición activa para combatir este flagelo, desde la exigibilidad de los derechos por parte de la sociedad civil. Lo contrario significaría una aprobación silenciosa de la sociedad en su conjunto. Por tanto, este estudio tiene el propósito de garantizar la transparencia de los derechos electorales de todos y todas en el ejercicio político, así como en todo el ciclo electoral. Además, revela y ofrece un marco conceptual normativo nacional e internacional que avalan y respaldan el ejercicio del poder de parte de las mujeres. Devela y constata diversas prácticas perversas ejercidas en contra de estas, así como algunas aproximaciones conceptuales sobre el acoso y la violencia política que han sido acuñadas en Bolivia. Por otra parte, la investigación demuestra que la violencia política es una de las mayores expresiones de la violación de los derechos humanos y constitucionales de las autoridades políticas femeninas en etapas preelectorales, durante y poselecciones, a la vez que es una de las más comunes en la región. Constituyen un obstáculo para el logro de muchas de las metas del desarrollo del milenio, una de las mayores amenazas en el acceso a la participación política de las mujeres y el afianzamiento de la democracia y la buena gobernabilidad. Aborda las dificultades de aplicar la normativa actual y los mecanismos insuficientes o inexistentes para su aplicación. Por ello es preciso determinar fehacientemente que en Bolivia, como en otros países, los conflictos generados por razones de género en ámbitos públicos, debido a las razones e intereses partidarios, políticos, machistas o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el ejercicio de las mujeres, siendo una necesidad acudir a figuras de garantías institucionales o tratados internacionales. En muchos casos plantean la ambigüedad, quedando impune todos los casos relacionados a estas nuevas definiciones sobre acoso y violencia política, tanto en su atención, defensa, tratamiento, inclusive la prevención. El desarrollo equitativo e inclusivo requiere de la participación y representación política de las mujeres, de la ciudadanía femenina como un componente fundamental de la democracia. Sin embargo, los problemas de acoso y violencia política hacia aquellas que ejercen puestos de responsabilidad política frenan este proceso. Este fenómeno se encuentra tanto en áreas rurales como urbanas y traspasa fronteras. Es necesario reconocer que tales ataques constituyen una violación de sus derechos ciudadanos y políticos, sin que medie un sistema de atención, prevención, verificación, coordinación, la reparación ni satisfacción material ni moral hacia las mujeres afectadas.
En Bolivia, el acoso y la violencia política en razón de género es la barrera fundamental para la participación política de las mujeres. Sin embargo, este fenómeno es todavía desconocido, es ignorado en diversas instancias públicas, en los programas de gobierno, en los discursos y en el propio debate público electoral. A pesar de las medidas para promover la participación femenina, los diferentes gobiernos bolivianos han sido incapaces de garantizar el hecho que las mujeres puedan ocupar puestos de responsabilidad sin ser amenazadas ni acosadas. Los resultados dan algunas pautas para determinar la aplicación e institucionalización de la Ley 243 de parte del órgano electoral sobre la problemática para su prevención y atención. Si el Tribunal Electoral es un ente gubernamental autónomo y por tanto un garante de derechos electorales y políticos ciudadanos de hombres y mujeres, ¿cómo garantizamos desde el Tribunal Supremo Electoral los derechos políticos de las mujeres de manera conjunta con otros corresponsables de derechos? Y entre otras preguntas secundarias, ¿qué mecanismos, medidas legislativas, disposiciones administrativas, presupuestos e instrumentos se requieren para garantizar los derechos de las mujeres en la política, en los diversos niveles de gobierno? ¿Quiénes son los responsables de dar estas garantías? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la instancia competente? ¿En qué dimensión y cuál es su alcance? Dar a conocer la situación actual de los derechos de las mujeres en la política, desde los garantes de derechos como el órgano electoral y responsables de derechos. Asimismo, podremos aportar a la comprensión y entendimiento de los factores que inciden negativa o positivamente en la participación política de las mujeres. Se explora la estructura y la cultura político-electoral que influyen y determinan la causalidad de las variadas formas y prácticas en la obstaculización de la representación y gestión política de las mujeres en diversos niveles de gobierno, debido al acoso y la violencia política, del que son objeto a la luz de nuevos desafíos. Su institucionalización, por ejemplo, su instrumentalización de la Ley 243 sobre el acoso y la violencia política contra las mujeres, en todas sus etapas, en la atención, en la prevención, en el tratamiento, en la defensa, en la sanción. Es decir, la operativización y puesta en marcha y finalmente el fortalecimiento institucional de los entes públicos. La investigación, el libro también busca aportar a la reflexión sobre cómo las desigualdades, ¿no?, se estructura en las relaciones de poder y toma de decisiones en el ámbito político público, la estructuración de las desigualdades en la toma de decisiones en el ámbito político, así como los factores y prácticas que condicionan negativamente y en desmedro de la promoción y el empoderamiento de liderazgos y el oficio político de las mujeres. Es decir, que visibilizamos la implementación de dichas prácticas nocivas en la política contra las mujeres, exponiendo la vulneración en el ejercicio de sus derechos de las mujeres en los gobiernos autónomos municipales de Bolivia. Los objetivos planteados se enmarcan en la profundización de la democracia, el ejercicio, la exigibilidad de la ciudadanía por parte de las mujeres y la búsqueda del empoderamiento de la mujer frente a las relaciones de poder inequitativas, por la vía de la formalización de la temática, generación de mecanismos, construcción de la infraestructura y competencias necesarias para la atención y tratamiento de los casos de acoso y violencia política, y la ampliación además del procedimiento en el ámbito del municipio y otros niveles autonómicos, y demás instancias electorales, entre otras que se vean convenientes. Muchísimas gracias.